están, queridos amigos? En esta oportunidad vamos a conversar sobre el tema de la novación, un tema propio del derecho de las obligaciones, bastante técnico, pero bastante importante también para la vida práctica. ¿Qué cosa es la novación? La novación es un medio de extinción de las obligaciones, en virtud del cual se extingue una primera obligación, no porque ésta se haya pagado, que sería el medio natural para la extinción de una obligación, sino porque esa primera obligación es reemplazada por una segunda, que es la que ahora va a tener existencia precisamente en sustitución de la primera. Entonces yo estaba obligado a entregar a mi acreedor el auto blanco y ahora nos ponemos de acuerdo de que ya no le voy a entregar el auto blanco, sino la camioneta azul, ¿no? Ese sería un supuesto de novación, ¿no? Ahora, el tema tiene muchos problemas de orden teórico y práctico. Y en estos 20 minutos no voy a poder abordarlos todos, pero sí quiero ingresar a alguno de ellos que me parece muy importante. Y el primero es el relativo a cuál es la diferencia, pues, digamos, de partida entre una novación por cambio de objeto, ¿no es cierto? Es decir, ya no te debo una determinada prestación, sino una distinta en una nueva obligación, con la dación en pago. La dación en pago, que es una figura autónoma, ¿no es cierto? Uno de los temas relativos al pago en derecho de obligaciones, implica, y este es el concepto más difundido, la extinción de una obligación con una prestación diferente. Entonces, la pregunta que uno se tendría que hacer es si resulta posible extinguir una obligación ejecutando una prestación diferente, no habiendo debido esta prestación diferente, ni aunque sea por un segundo. Si volvemos al ejemplo del auto blanco y la camioneta azul, no habría duda alguna en que es un supuesto de novación si esta obligación de entregar el auto blanco que hemos contraído hace ya varios días y que tengo que cumplir, ¿no es cierto?, a fines de año, la cambiamos el día de hoy y en lugar de entregarte, en lugar de estar obligado a entregarte el auto blanco a fin de año, estaré obligado a entregarte la camioneta azul a fin de año. Y por lo menos hoy que estoy grabando esta conferencia, que es 27 de agosto, falta para terminar el año todo septiembre, todo octubre, todo noviembre y todo diciembre. O sea, habrá 4 meses por delante desde el momento en el que acordamos que ya no te voy a pagar entregándote el auto blanco, sino la camioneta azul. Pasarán más de 4 meses en los cuales, ¿no es cierto?, ya no te voy a deber el auto blanco, sino la camioneta azul, con lo cual no cabe duda alguna de que la obligación de entregar la camioneta azul ha sido una obligación que ha empezado a tener existencia para el derecho y que además esa existencia al menos va a durar durante los 4 meses que medie entre su nacimiento, que implicó la extinción de la obligación consistente en entregar el auto blanco y el nacimiento de la obligación de entregar la camioneta azul, y el momento en el que se tenga que entregar la camioneta azul, que no es otro que el 31 de diciembre. Si el 31 de diciembre se entrega la camioneta azul, esa obligación de entregar la camioneta azul habrá tenido existencia por el transcurso de 4 meses. Entonces no habrá duda de que aquí habrá habido una novación objetiva, habrá habido una novación por cambio de objeto. Hemos cambiado una obligación por otra con objeto distinto. Pero, ¿qué ocurrirá, por ejemplo, si yo te tenía que entregar el auto blanco porque te lo había prestado para que salgas fuera de la ciudad y te vayas al campo este fin de semana, ¿no? Y voy a tu casa donde te tenía que entregar el auto, así habíamos quedado, el auto blanco, y te digo, mira, ¿tendrías algún problema en que en lugar de entregarte el auto blanco te entregue mi camioneta azul? Y tú me dices, no, la verdad no tengo ningún problema. Muy bien, toma las llaves que acá está la camioneta azul.
O sea, en otras palabras, entre el momento que hemos acordado que te voy a entregar ya no el auto blanco, sino la camioneta azul, y la entrega efectiva de la camioneta azul, no ha mediado prácticamente un lapso de tiempo apreciable. Habrá mediado o un segundo, una fracción de segundo o pocos segundos. Entonces, en este caso, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿aquí ha habido un cambio de una obligación por otra? Yo no dudo que la mayor parte de la doctrina en derecho diría que no. Y diría que no, yo no me incluyo necesariamente dentro de esa mayoría. Y diría que no por una razón, y diría que no porque acá no ha habido la voluntad, diría la mayoría de autores, de crear una nueva obligación en sustitución de la anterior. Acá solo ha habido la voluntad de extinguir la obligación del auto blanco entregando la camioneta azul. Eso es lo que se diría. O sea, no ha habido la creación de una nueva obligación que ha vivido en el tiempo y que finalmente esa nueva obligación se terminará ejecutando en algún momento, ¿no es cierto?, del futuro, sino que simplemente ha habido la entrega de la camioneta azul en vez del auto blanco. Y en otras palabras, nunca se habría dejado de deber el auto blanco. Jamás se habría debido la camioneta azul, a pesar de que no te entregué el auto blanco, sino la camioneta azul. Y estuviste de acuerdo en que de esa forma extinguiéramos la obligación consistente en la entrega del auto blanco. Bueno, esto que parece un juego de palabras, quienes me están siguiendo, entenderán que se trata de un tema complejo, porque lo decía Planiol a principios del siglo XX, cuando trataba este tema, decía, bueno, acá, sin duda, decía Planiol, la mayoría de autores va a decir que no hay una innovación, porque no media un lapso apreciable de tiempo entre el acuerdo para pagar, el ejemplo del auto es mío, no de Planiol, obviamente, ¿no es cierto?, por razones de tiempo, ¿no?, y de época, pero, digamos, el acuerdo para pagar con el auto, con la camioneta azul, y no entregarte el auto blanco, ha mediado pues pocos segundos hasta que se ejecutó la entrega de esa camioneta azul, ¿no? Entonces, ¿ha nacido la obligación de entregar la camioneta azul? Planiol decía que sí. Y me resulta muy interesante lo que decía Planiol, porque la tesis de Planiol es una tesis que generalmente ha sido acogida por quienes fueron legisladores en el Perú en esta materia. No significa que eso haya tenido una traducción legislativa expresa en esta materia, ojo, pero sí quienes fueron los legisladores más representativos del siglo XX en derecho de obligaciones, Manuel Augusto Lechea, el insigne Manuel Augusto Lechea, autor de obligaciones y contratos en el Código Civil de 1936, y el profesor Felipe Osterling Parodi en la materia de obligaciones y presidente de la comisión del Código que fue promulgado en 1984, ambos creían que la tesis de Planiol era la tesis correcta. Es decir, yo no puedo nunca pagar la obligación consistente en la entrega del auto blanco entregándote la camioneta azul. ¿Por qué? Porque aunque sea, decía Planiol, por un instante tendría que haberte debido la camioneta azul. Ya que, de acuerdo al principio de identidad, no es posible cumplir la obligación de entregar el auto blanco entregándote la camioneta azul. No es posible cumplir, decía Planiol, una obligación con un objeto distinto al debido. Entonces, la conclusión de Planiol era, aunque sea por un instante, tendría que haberse debido, ¿no es cierto?, la segunda obligación. En mi ejemplo, la obligación de entregar la camioneta azul. El tema, además, Planiol lo explicaba de una manera más explícita. Decía, claro, o sea, si el tiempo que mediara entre el acuerdo para pagar con algo distinto y el pago fuese inmediato,
fuese casi nulo ese tiempo, ¿no es cierto? Todo el mundo dirá que es una dación en pago y que ahí no hay innovación y que ahí no hay animus novandi, el ánimo de crear una obligación nueva que reemplace a la obligación anterior, etcétera. Sí, claro, la mayoría de gente dirá que no. Pero ¿qué pasa, decía Planiol, si ya no hablamos de instantes, sino de una hora entre el acuerdo para pagarte con la camioneta azul y ya no con el auto blanco y la efectiva entrega de la camioneta azul? Entonces, en palabras de Planiol, más gente diría en este caso, ya alguna gente diría que allí hay una innovación objetiva, ¿no? Y que no hay una dación en pago. ¿Y qué pasa si no media una hora, sino media un día? Sin duda el número de gente será mayor que nos dirá, no, acá, claro que sí, hay una innovación, se ha cambiado una obligación, se ha dado nacimiento a una segunda, de dar la camioneta azul, y es esa la obligación de dar la camioneta azul la que se cumplirá, y no la primera. Sí, claro, ¿no? ¿Y qué pasa si es una semana? Mucha más gente dirá que no hay duda de que aquí hay una innovación objetiva. ¿Y qué pasa si ya no es una semana? Si aquí estamos hablando pues de un mes o de un año, entre el lapso entre que se acordó el cambio de pagar no con el auto blanco, sino con la camioneta azul, y el efectivo pago entregando esa camioneta azul. Todo el mundo dirá que ahí hay una innovación objetiva. Entonces, la conclusión de Planiol era, oiga usted, nosotros no podemos calificar la naturaleza jurídica de una determinada, de un determinado pacto, ¿no es cierto? En razón del tiempo que medie entre el acuerdo para pagar con ese algo distinto y el pago con ese algo distinto. Entonces, decía Planiol, es imposible que en la dación en pago no exista una novación de por medio, por más de que el pago se realice inmediatamente después de que haya habido el acuerdo. Y ese es un tema muy interesante, ¿no? Por todas las consecuencias que trae la existencia de una novación. Y más allá de cualquier otra consideración temporal, ¿no es cierto?, que me parece muy importante, están las consecuencias propias de la novación, que implican la extinción de una obligación y la creación de una nueva. Por ejemplo, en el tema de las garantías, que se extinguirían si es que tomamos la tesis de la novación, ¿no es cierto?, y no se extinguirían si tomamos la tesis de la dación en pago. Además, aquí hay algo importante, ¿no? Ese acuerdo para pagar con algo distinto, si termina con un pago prácticamente inmediato, todo el mundo dirá, pues no, ahí hay dación en pago. Pero si se prolonga en el tiempo el pago o la existencia de esa relación jurídica y hay una novación, fíjense que no necesariamente esto tendrá que terminar con un final feliz. O sea, no necesariamente tendríamos que terminar con la existencia de un pago, porque podríamos encontrarnos frente a un supuesto de una obligación incumplida, es decir, me obligué ya a no entregarte el auto blanco, sino a entregarte la camioneta azul, pero resulta que finalmente no te entrego la camioneta azul. Ahora, hay otro detalle que para mí es definitivo en razón de entender que en todos estos casos podríamos encontrarnos en presencia de una innovación objetiva. Y es el siguiente punto, ¿no? El acuerdo entre acreedor y deudor para ya no pagar, ya no ejecutar la obligación de entregar el auto blanco, sino entregar la camioneta azul. ¿Ese acuerdo es un acuerdo serio o es un acuerdo celebrado con animus jocandi, o es un acuerdo celebrado con ánimo académico, con fines ilustrativos? Es un acuerdo serio, ¿no es cierto? Claro, oye, ¿tienes algún problema que en lugar de entregarte el auto blanco, te entregue la camioneta azul? Y tú me dices, no, ninguno, ya, bacán, entrégame la camioneta azul. Yo después de haber acordado contigo que te entrego la camioneta azul, yo no puedo volver y decirte, ah, no, 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 ya no, te entrego el auto blanco. Te entrego el auto blanco. No, 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 te voy a entregar el auto blanco. Y tú no tengas derecho a decirme, oye, pero si acabamos de decir
que ya no me vas a entregar el auto blanco, sino la camioneta azul. O sea, hay un acuerdo en virtud del cual ya no te voy a entregar el objeto de la primera obligación, sino te voy a entregar el objeto de la segunda obligación. Con lo cual, no solo hay ese acuerdo para pagar con algo distinto, sino que en realidad hay una novación objetiva, porque hay un cambio de una obligación primitiva por otra posterior. Dejamos sin efecto la obligación de entregar el auto blanco y la sustituimos por aquella obligación consistente en la entrega de la camioneta azul. Y si quedara alguna duda sobre este tema, podríamos plantearnos qué pasaría con la teoría del riesgo. La teoría del riesgo, que digamos en el derecho peruano está regulada al principio de obligaciones de dar, en el artículo 1138, es un artículo ómnibus, y que plantea en buena cuenta cuál de las dos partes, el acreedor o el deudor, corre el riesgo de la pérdida de la contraprestación si la hubiere. Entonces, si el bien se perdiera sin culpa de las partes, ¿no es cierto? Yo te digo, oye, ¿tienes algún problema en que en lugar de entregarte el auto blanco te entregue la camioneta azul? ¿No? Y tú me dices, no, ninguno. Ah, perfecto, entonces te voy a entregar la camioneta azul, que justo la he traído. La he traído. Pero resulta que a 20 metros donde la estacioné en la puerta de tu casa, justo hay 2 ladrones que se están robando la camioneta azul. Entonces la pregunta es, ¿la teoría del riesgo en relación a la pérdida del bien recaerá sobre el auto blanco o recaerá sobre la camioneta azul? Si nosotros decimos que la teoría del riesgo recae sobre el auto blanco, es decir, no habrá nada que aplicar y porque el auto no se ha perdido, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo sigo obligado a entregarte el auto blanco. Eso significará que no ha habido cambio de una obligación por otra. Pero, ¿qué pasa si consideramos que haya habido una novación? Si consideramos que ha habido una novación, entonces eso significará que estaba obligado a entregarte el auto azul y que la teoría del riesgo se aplicará por la pérdida del auto azul y que por lo tanto la obligación queda sin efecto porque obviamente se ha extinguido la obligación, porque el bien ha desaparecido, se lo han robado, ¿no es cierto? En tanto el bien no aparezca y además nadie está obligado a indemnizar daños y perjuicios sufridos por el acreedor porque el bien se habría perdido sin culpa de las partes. Entonces, fíjense cómo incluso en materias del propio derecho, de otras materias del propio derecho de obligaciones, tiene repercusión y aplicación este tema de optar por considerar si la acción en pago implica una novación objetiva, la existencia de una previa novación objetiva, o sea, evidentemente una novación objetiva seguida de pago, o si la dación en pago no implica la existencia de una novación objetiva porque no hay animus novandi. Yo me inclino teóricamente por la opción de Planiol y que en el Perú siguieron los profesores Olaechea y Osterling. Creo que es la tesis más consistente que permite asentar mejor todas estas doctrinas y no caer, evidentemente, en las inconsistencias que nos trae la primera de las posiciones. En fin, sobre innovación se puede hablar muchísimo. No es el objeto de esta pequeña charla, que la idea es que no dure más de 20 minutos, y por lo tanto voy a ceñirme a lo expresado, no sin antes decirles que para mí es gratísimo, como presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado electo para el periodo 2022-2023, estar con ustedes y poder acompañarlos compartiendo algunas inquietudes siempre sobre los temas de derecho civil. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.